Hola, ¿cómo están? Soy Sofi, compañera de Megafon. Esta vez vamos a seguir con la unidad 7 de la cátedra 1 de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales. Esta unidad se denomina Introducción a la Organización Política Argentina, Federalismo, Competencia de los Poderes y Niveles de Gobierno. La historia constitucional argentina abarca más de 2 siglos. Durante la época colonial, que culmina entre 1810 y 1816, con la declaración de la independencia, anteriormente el territorio argentino estaba bajo el dominio español. La Constitución española de 1812 influyó en los futuros intentos de la Constitución argentina, que se termina sancionando en realidad en 1853. La Revolución de Mayo de 1810 marca el comienzo por la lucha de la independencia. En 1811 se crea el primer Congreso Nacional que sanciona la Constitución de 1811, que finalmente no es promulgada. De 1810 a 1853 vamos a encontrar 3 constituciones que no terminan siendo promulgadas. La primera es la de 1819, que la misma se sanciona en un momento de gran inestabilidad política, donde el país se enfrentaba a un desafío por consolidar su independencia y establecer un gobierno estable. Y luego, en 1826, se sanciona otra de las constituciones. Esta constitución se sanciona durante el gobierno de Rivadavia, que establece un sistema federal y una estructura de gobierno bastante parecida a la actual y bastante parecida a la Constitución de 1853, que es la primera constitución argentina que nosotros tenemos y se promulga. Establece la del 53, un sistema federal y una estructura que se mantiene hasta el día de hoy. Esta misma ha sido reformada en 1860, 1866, 1949, 1957 y 1994. Todas las reformas de las constituciones introdujeron varios cambios, pero la que más se ha modificado es en el 94 y en el 49, que bueno, para conocer un poco más y para introducirse un poco más en esas reformas, van a poder encontrar en nuestro perfil los videos de historia constitucional, ya que esta unidad remite en realidad a esa materia. Bien, como ya había dicho anteriormente, el punto clave para la independencia de nuestro país es la Revolución de Mayo, que como dije fue un evento fundamental que tuvo lugar en mayo de 1810. Fue un movimiento popular que derrocó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y estableció una junta de gobierno que marcó el comienzo para luchar por la independencia argentina. Ahora vamos a charlar sobre algunas consecuencias de la Revolución de Mayo, que también se interconecta con el otro punto, que es unitarios y federales. Las consecuencias de la Revolución de Mayo es que se empieza a pensar el establecimiento de un gobierno independiente, o sea, es un punto que marca el comienzo de la lucha por la independencia argentina, como ya lo habíamos dicho anteriormente. En el desarrollo de la Guerra de la Independencia desencadenó una serie de conflictos armados también que culminaron en la Declaración de la Independencia de 1816. Si bien la Revolución de Mayo de 1810 es donde empieza, 1816 es donde culmina. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y la Revolución es considerada uno de los eventos más importantes, obviamente, de la historia argentina, bueno, y se festeja, ¿no?, como un día de feriado nacional. A partir de la Declaración de la Independencia también se generan distintos conflictos internos que se puede decir que termina o culmina en 1853 con la Constitución, pero en realidad la Constitución como tal, formal y promulgada, en realidad es una excusa de qué modelo de país se iba a implementar a partir de la independencia argentina, ¿no? Y a partir de esto aparecen 2 grupos en pugna, que son los unitarios y los federales, que tenían una visión del país completamente distinta en relación a su extensión, en relación a las provincias, en relación a también cómo pensar al país en vistas de Europa, o Europa a cómo veía a nuestro país y qué concesiones se iban a hacer y demás. A grandes rasgos, los unitarios defendían un gobierno centralizado y unitario en manos de Buenos Aires, y los federales defendían un gobierno federal y descentralizado como hoy lo conocemos en día, es decir, las provincias autónomas y un gobierno nacional, o sea, primero la autonomía de las provincias y los poderes que tiene la nación son los que las provincias le delegan, pero los que los conservan, las provincias de base son autónomas. Y a lo largo de todo el transcurso, desde 1810, 1816, 19, 26 y demás, y todas las batallas y todos los tratados y todos los pactos, se van a ver cómo estos 2 grupos están en pugna constantemente hasta la promulgación de la Constitución de 1853,
que lo que hace es definitivamente, aún igualmente teniendo un país con muchos conflictos, como por ejemplo Buenos Aires por fuera de la Confederación, promulga una constitución plenamente federal. El derecho constitucional de libertad y el derecho constitucional del poder son dos conceptos fundamentales en la teoría del derecho constitucional. El derecho constitucional de la libertad se refiere a los derechos y garantías que protegen la libertad individual y colectiva de los ciudadanos, y esto incluye la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de movimiento, la libertad de conciencia. En cambio, el derecho constitucional del poder se refiere a la organización y el ejercicio del poder político en un Estado, que esto incluye la separación de poderes por poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Después, bueno, la vicepresidencia de la nación, el jefe de ministros, etc. Es cómo se gestiona el poder, si se quiere, en el Estado. La relación que hay entre estos dos, es decir, entre la libertad y el poder, es fundamental también, porque el poder político debe ser ejercido de la manera que respete y proteja la libertad individual y colectiva. Y al mismo tiempo, la libertad requiere de un poder político que la proteja y la garantice. Es decir, que tienen una dialéctica constante entre un término y el otro. La doctrina de la separación de poderes también es un principio fundamental en la teoría del derecho constitucional y en la organización política de los estados. Esta doctrina establece que el poder político será dividido en tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, como ya lo habíamos mencionado y también como hoy lo conocemos. La rama ejecutiva es responsable de la ejecución de las leyes y de la administración del Estado. Está encabezada por el jefe de Estado, por el presidente, quien es elegido por el pueblo o por el Congreso, dependiendo qué tipo de organización se tenga. Por ejemplo, en Inglaterra es un jefe de Estado que es elegido por el Congreso, y en Argentina es directamente elegido por el pueblo. La rama legislativa es la responsable de la creación y la modificación de las leyes. Está compuesta por el Congreso o el Parlamento, que es elegido por el pueblo. La rama judicial es responsable de la interpretación y la aplicación de las leyes. Está compuesta por la Corte Suprema y sus tribunales, es decir, la Corte Suprema es el tribunal máximo que tiene la nación. Después, en la provincia de Buenos Aires tenemos la Suprema Corte, y a partir de ahí, como una ramificación, todos los tribunales dependiendo los fueros, si son fueros civiles, fueros penales, fueros laborales, contenciosos administrativos y demás. Este no está sujeto a las influencias del poder ejecutivo o el poder legislativo. También tengamos en cuenta que si bien hay una relación entre estos tres, son tres poderes independientes, por eso hay una separación de los poderes del Estado, y el poder judicial, la rama judicial, es la única que no es elegida por el pueblo. Bueno, después el punto 4 habla un poco del rol de las provincias, municipios, en el federalismo argentino, el camino de la integración regional y demás. Como lo había dicho al principio de la unidad, la Constitución del 53 marca una separación regional con respecto a cómo se va a manejar el poder. Como habíamos dicho, el federalismo, las provincias son autónomas y delegan poderes a la nación. En el federalismo argentino, las provincias y los municipios juegan un papel fundamental justamente por esta misma cuestión sobre la autonomía de las provincias. Son entidades políticas y administrativas que conforman la República Argentina, pero cada provincia, por su autonomía, tiene su propia constitución, gobierno, legislatura y tiene autonomía en su política interna. Nosotros lo veremos día a día y también lo veremos a lo largo de la carrera, que no solo estudiaremos la Constitución argentina como tal, sino la Constitución de la provincia. Dicho sea de paso, hay una materia en la carrera que es Derecho Público Provincial y Municipal. Bien, la competencia de las provincias es la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura y su propio desarrollo económico. Las provincias mantienen una relación de coordinación y cooperación con el gobierno nacional que se establece a través de la Constitución y de la Ley de Coparticipación Federal. Esta ley es muy compleja de entender, pero básicamente lo que se dice es que hay un tesoro nacional y que cada provincia, por un cálculo muy complejo y bastante desigual del tesoro nacional todos los años, tiene una cantidad de ese porcentaje para su propia administración. Bien, los municipios. Los municipios son las entidades políticas y administrativas que se encuentran dentro de las provincias. Cada municipio tiene su propia carta orgánica, gobierno y legislatura, y goza de una autonomía relativa en materia de política interna. Los municipios tienen competencia en servicios públicos, urbanismo, transporte, salud pública, educación. Los municipios y las provincias tienen una relación de dependencia y coordinación completa
que se establece a partir de la Constitución de las provincias y la Ley de Municipalidades. Bueno, hemos finalizado la bolilla 7 de la Cátedra 1 de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales. Esperamos que les haya servido. Recuerden que esto es para apoyo de la lectura, para que ustedes puedan llegar muchísimo más cómodos y demás, no solo con el estudio de este video. Les deseamos muchos éxitos en sus parciales. Y bueno, esta es tu primera materia con Megafon.